Estamos hoy para iniciar una exposición de Mateo capítulo 5 y versículo 6. Estamos a punto de iniciar la cuarta bienaventuranza. Voy a ser breve en esta exposición. Voy a ser breve para abarcar 2 sesiones, porque si hago una sola sería muy larga. Y no quiero abusar de su tiempo. Además, es bueno que sea sencillo y corto para tener el tiempo necesario para hacer la reflexión. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículo 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Déjenme decirle de entrada, la palabra saciados quiere decir serán satisfechos, ¿verdad? ¿Qué es tener hambre y sed? Bueno, primeramente tenemos que hablar de lo que es literal. Cuando hablamos del hambre, amados oyentes, estamos hablando simple y sencillamente de desear comer. Estamos hablando de llenar el estómago, o mejor, sentir satisfacción por ingerir alimentos. El hambre es una necesidad de todo ser. Aún pudiéramos extendernos diciendo que hombres y animales requerimos de alimento. Los vegetales también se alimentan, aunque de diferente forma. Hay quienes podemos comer de sobra y hay otros que apenas pueden comer algo. Ni siquiera, fíjese bien, ni siquiera para muchos, ni siquiera su necesidad básica es llenada. Hay quienes tienen la disciplina de comer solo lo indispensable. Otros ingieren propiedades alimenticias en cápsulas o pastillas. Pero lo importante a resaltar aquí es que sin alimento el organismo físico se va debilitando por falta de ingredientes y por falta de nutrientes que van involucrados en el alimento. Muchos en el mundo están muriendo de hambre, eso es triste decirlo y reconocerlo, por falta de alimento, mientras que otros están tirando el alimento porque hay exceso del mismo. Triste, pero así es. Así que hambre, amados, es sentir la necesidad fisiológica de comer. Cada uno de nosotros experimentamos esa necesidad. No hay quien viva y no sienta esa necesidad. Y a la vez debe de comer. Si nosotros nos refiriéramos al Señor Jesucristo, podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 2 en adelante, manifiesta la palabra de Dios que Jesucristo tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4, por favor, mire lo que dice ahí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea, ahí el Señor tenía la necesidad de comer. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En algunas ocasiones del Evangelio del Señor Jesucristo, en algunas ocasiones
en su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesucristo tuvo necesidad de comer. Bueno, realmente la necesidad de comer es diaria y algunas veces al día. Lo que quiero o lo que estoy tratando de decir es que la palabra de Dios enseña algunas ocasiones en que el Señor hizo este ejercicio. ¿Y qué podemos decir de la sed? Que a propósito ya se me resecó la boca. Estoy tomándome un rico café que mi esposa me preparó hace unos minutos. Sed. ¿Por qué hablamos de la sed? Porque dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué podemos decir de la sed? Bueno, la sed es la necesidad de beber agua. Una persona, amados, puede resistir más el hambre de comida si al menos puede beber agua. Todos debemos beber agua diariamente para no deshidratarnos, ya que nuestro cuerpo es compuesto de agua más que de otro elemento. Entre más actividad hagamos, más agua necesitamos. ¿Por qué más agua gasta nuestro organismo al hacer alguna actividad? En el trabajo y fatiga, la principal necesidad es el agua en el organismo físico, humano, o el animal también. Cabe decir que el Señor Jesús manifestó su sed en su ministerio y en su agonía. Así como el Señor Jesucristo en algunas veces en la palabra de Dios es descrito con la necesidad de comer, así también con la necesidad de beber agua. Pero me llama la atención al menos dos ocasiones muy importantes. Una de ellas es cuando vino a Samaria y se sentó en el pozo de Jacob. Dice allí en Juan capítulo 4, versículos del 6 al 7, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Fíjese nomás. La necesidad de Jesús. Cansado del camino, cansado de andar venciendo distancias para llevar a cabo el ministerio de la predicación de las buenas nuevas, llega y se sienta, ¿verdad?, allí en ese pozo. Y dice la palabra de Dios que era como la hora sexta. Estaba fuerte el calor. Y ahí entra en escena, amados hermanos, una mujer samaritana que viene a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Hay una plática muy interesante, hay un intercambio de palabras entre Jesús y la mujer, pero aquí lo importante es ver que Juan toma este detalle en la vida de Jesucristo para mostrarlo en que el Señor Jesucristo pidió agua. Y esto le permitió entablar una buena plática con aquella mujer. Esto le permitió hacer ver a la gente la necesidad de beber cuando se tiene sed. Pero estamos enfocándonos a la necesidad de beber el agua de Cristo. Sin embargo, el otro caso en el cual se manifiesta que Jesucristo tuvo sed es en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. No son los únicos dos casos, sino que estos dos casos son los que yo le quiero presentar hoy.
En Juan 19, del 28 al 30, en plena agonía, el Maestro, el Señor, el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, tuvo sed. Dice en Juan 19, 28 al 30, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado todo, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor Jesucristo manifestó su sed en ese momento difícil de su vida, en esa agonía, en ese sufrimiento. Está crucificado, ha sido maltratado, ha estado sin dormir, ha perdido sangre porque ha sido herido, gravemente herido, y ha perdido sangre, y ha sido objeto de burlas y de reclamos injustos. Está con dolor, está deshidratado, está a punto de morir. Y clama para que se cumpliese lo que fue escrito de él en la cruz. Tengo sed. Los soldados que estaban ahí cuidando, ¿verdad?, tomando una vara larga, empapándola, una especie de esponja, la empapan de un vinagre que usaban para darle a los crucificados. Y cuando él hubo probado esto, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es curioso, amados, es curioso ver que el Señor Jesucristo, siendo el dador de la vida, el dador de las bendiciones, como está bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, está ahí reclamando una necesidad. O estuvo ahí en el pozo de Jacob pidiendo para mitigar esa necesidad. Sin duda, estos hechos, todos los hechos del Señor Jesús, tuvieron una gran aplicación espiritual. Porque si leemos ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así de que la afirmación a sus discípulos, la afirmación a aquellos que le escuchaban en el sermón del monte, de que aquel que tuviera hambre y sed de justicia sería saciado, encuentra respuesta en la propia persona de Jesús. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Imagínese el impacto de estas palabras en aquellas personas que están escuchando al Señor. Si esto lo agarramos para nosotros como si estas palabras estuvieran dichas para nosotros directamente,
Se nos abre la mente y se nos da a conocer un alimento. Se nos da a conocer una comida. Y se nos da a conocer una bebida, un agua, diferente a la que mencionamos arriba. En este versículo de Juan 6:35 se nos intriga con la presentación indirecta de un hambre y una sed diferentes. Dios les bendiga y deseo que tengan muy buenas noches. Y agradezco grandemente su atención. Medite y reflexione en estas palabras. Para la siguiente semana veremos, hay una necesidad más grande que la física. Esta es el hambre y sed espiritual. Eso se llama tener hambre y sed de justicia. Seguiremos con la segunda parte para la siguiente semana, si Dios lo permite. Yo agradezco su fina atención y si usted ha escuchado la palabra de Dios y reconoce que le ha estado fallando a Dios, es un buen momento para hacer arreglos. Si usted no ha venido a Cristo y ha escuchado lo suficiente, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si yo le puedo ayudar con toda confianza, puede comunicarse conmigo por medio de este medio. Valga la repetición. Vamos a ir a Dios en oración, amados, y después de la oración estaremos despedidos. Dios les bendiga y muchas gracias de nuevo. Padre eterno y poderoso, agradecemos la vida, la salud y todas las bendiciones. Gracias por la oportunidad de considerar tu bendita palabra en esta porción. Ayúdanos a entender y asimilar lo hermoso y lo delicado también que es, Señor, el tener hambre y sed de justicia y no poder saciarse. Pero a la vez también, Señor, aferrarnos a esta afirmación, a esta enseñanza de que podemos hacerlo si estamos contigo. Gracias porque enviaste a tu precioso Hijo y por medio de Él estas buenas nuevas y también la oportunidad de aferrarnos a Él como nuestro pan y nuestra agua para calmar nuestra hambre y nuestra sed. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a cabo en nuestras vidas. Bendice y ayuda a aquellos que se han restaurado últimamente. Da fuerza y valor a aquellos que quieren hacerlo, Señor. Bendice y ayuda a los que se han convertido últimamente y también da fuerza y valor a los que quieren hacerlo para que lo hagan. Oramos por los enfermos y por los necesitados, Señor, que hay muchos en la obra, pero hay especialmente peticiones por salud, Señor. Hay peticiones por personas que han perdido seres queridos. Rogamos que les ayudes y les bendigas y que les fortalezcas y les consueles. Hágase, Señor, tu santa voluntad en todas las cosas y ayuda a nuestros hermanos por toda la faz de la tierra. En el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, amados, muchas gracias por su atención y para la siguiente semana estaremos con la segunda parte. Dios les bendiga y muchas gracias.